¿Qué es? No hay nadie tan santo como el Señor, porque no hay nadie además de ti en el trabajo. El Zohar dice, si una mujer insemina, ella da luz a un niño varón. Rabbi Yehuda comenzó, no hay nadie tan santo como el Señor, porque no hay nadie más que tú, y no hay roca como nuestro Dios. Este versículo es desconcertante. Está escrito, no hay nadie tan santo como el Señor. Esto implica que hay otro que es santo, aunque un poco menos que el Creador. Además, no hay roca como nuestro Dios. Implica que hay otra roca, pero es un poco menos que el Creador. Responde que hay muchos santos. Hay santos arriba, lo que significa ángeles, e Israel también son santos. Pero no hay ninguno tan santo como el Creador. ¿Y cuál es la razón? Porque no hay nadie más que tú. Más bien la santidad del Creador es sin la santidad de los ángeles y de Israel, porque Él no necesita su santidad. Sin embargo, no son santos sin ti. Y no hay roca como nuestro Dios. Significa que el Creador forma una forma dentro de una forma, es decir, la forma del Ubar dentro de la forma de su madre. Debemos entender la conexión entre si una mujer insemina, da luz a un niño varón, y el versículo, no hay nadie tan santo como el Señor y no hay roca como nuestro Dios. Además, ¿cómo pensaron en decir que el pueblo de Israel imparte Kedushá al Creador? Por lo que el texto debería decirnos, no hay nadie tan santo como el Señor. ¿Y cuál es el significado en el trabajo? Que se interpreta, no hay roca como nuestro Dios, como el Creador formando una forma dentro de una forma. Se sabe que el orden del trabajo es que debemos lograr Devekut, adhesión con el Creador. Tal como está escrito, serás santo porque yo soy santo. Esto significa que como el Creador es santo y está separado de la recepción, porque el Creador solo otorga y no recibe, también debemos ser santos y separados de la recepción. Y todas nuestras acciones deben ser solo para otorgar al Creador. Sin embargo, ya que nacimos con una naturaleza de recepción, ¿cómo podemos ser recompensados con Kedushá y estar separados del amor propio? Esta cualidad del deseo de recibir para uno mismo se llama inclinación malvada. Y nuestros sabios dijeron al respecto, el Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. En otras palabras, al participar en la Torah y mitzvot, para lograr lishma, la luz en la Torah lo reformará. Esto significa que saldrá del gobierno del mal y hará el bien. Es decir, él será capaz de hacer buenas acciones que se llaman actos de otorgamiento. Por lo tanto, de ello se deduce que solo las acciones del hombre, cuando se dedica a la Torah y mitzvot, hacen que sean recompensados con Kedushá, que significa ser santo y separado de los actos de recepción. Y estará en un estado de, como Él es misericordioso, tú eres misericordioso, considerado como equivalencia de forma. Eso se llama, serás santo porque yo soy santo. Por lo tanto, de ello se deduce que una persona ha sido recompensada con Kedushá por sí misma, como nuestros sabios dijeron, si no soy para mí,
¿quién es para mí? Es decir, según la aflicción, así es la recompensa. Eso significa que de acuerdo con el esfuerzo que uno dio para que se le conceda la recompensa, en esa medida es recompensado, como dijeron nuestros sabios, el que viene a purificarse es ayudado. Por lo tanto, esto significa que el Creador no da asistencia desde arriba, lo que significa Kedushá desde arriba, antes de que una persona dé la Kedushá desde abajo. Es decir, cuando una persona se santifica a sí misma y viene a purificarse, el Creador puede darle Kedushá desde arriba. Por lo tanto, de ello se deduce que el Creador no puede dar Kedushá desde arriba hasta que la criatura den Kedushá desde abajo. Ahora podemos interpretar lo que preguntamos acerca de cómo el Zohar responde a la pregunta. No hay nadie tan santo como el Señor, lo que implica que hay otro que es santo, pero es un poco menos que el Creador. Responde que el hecho de que esté escrito no hay nadie tan santo como el Señor es porque no hay nadie más que tú. Sin embargo, la Kedushá del Creador está sin su Kedushá, porque no necesita su Kedushá. Sin embargo, no son santos sin ti. Preguntamos, ¿cómo puedes pensar en decir que el Creador toma la Kedushá que Él tiene desde abajo, desde Israel? ¿Podemos decir esto? Sin embargo, cuando se trata del trabajo, aunque está implícito en todos los lugares, en las palabras de nuestros sabios, que el hecho de que el Creador dio Kedushá al pueblo de Israel es porque los necesitaba. Por lo tanto, primero debe haber un despertar por parte del hombre, lo que significa que debe tener un deseo por Kedushá. Entonces el Creador puede darle Kedushá. De ello se deduce que el Creador necesita la Kedushá desde abajo y luego puede darles Kedushá. El Zohar nos habla de esto. No hay nadie tan santo como el Señor. Esto significa que el hombre no tiene Kedushá en absoluto, lo que significa que la Kedushá que el Creador da no necesita Kedushá del hombre. En otras palabras, primero una persona debe estar en la forma de el que viene a purificar y luego el Creador puede darle Kedushá. Dice acerca de esto, porque no hay nadie más que tú, porque no hay nadie que te ayude para dar de su Kedushá, lo que significa que te darán Kedushá desde abajo, ya que no hay nadie más que tú. No hay otra fuerza en el mundo que el Creador. En otras palabras, debemos creer en la providencia privada, tal como está escrito. Creo en la fe completa, que el Creador, bendito sea su nombre, crea y dirige todas las creaciones, y solo Él lo hace, está haciendo y hará todas las obras. Esto significa que después de que una persona ha hecho buenas acciones, por las cuales será recompensado con Kedushá, con ser santo, lo que significa que todas sus acciones serán solo para otorgar, implica que es como si el hombre ayudara al Creador. El Zohar dice sobre esto, porque no hay nadie más que tú. Más bien, el Creador hace todo y no necesita Kedushá del hombre para ayudarlo. En cambio, solo Él hace, está haciendo y hará todas las acciones y el hombre no tiene parte en esto. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de el que viene a purificar es ayudado? Parece que el hombre lo hace.
debemos interpretar que esto significa que el hombre debe creer que ello que ahora viene a purificar, y no antes. Esta acción, cuando una persona viene ahora a purificar, proviene de la ayuda de arriba. En otras palabras, anteriormente hubo un despertar desde arriba que le dio el deseo y el anhelo de venir a purificarse y santificarse a sí mismo. De ello resulta que su venida a purificar ahora no es por la fuerza del hombre, sino que viene de arriba. De esta manera debemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. Ben Jeje dice, la recompensa es de acuerdo con el dolor. Eso significa que en la medida del dolor que sufre una persona mientras observa la Torah y Mitzvot, también aumentará su recompensa. Esto implica que una persona hace algo y por hacerlo es recompensado. Sin embargo, esto también debemos interpretar de la manera anterior, que el hombre debe creer que el dolor y el trabajo que una persona tiene al sentir que está lejos de Debekut con el Creador y que está inmerso en el amor propio, ese dolor se llama recompensa. En otras palabras, el Creador le dio un despertar para no querer permanecer en el estado del público en general, que va con el flujo del mundo y no reflexiona sobre lo que los hace más altos en grados que cualquier otro animal. Es decir, se alimentan de las mismas cosas que los animales alimentan y no sienten que fueron creados a imagen de Dios, lo que significa que tienen alguna conexión con la divinidad y que deben recibir alimento de la espiritualidad que es adecuada para el nivel hablante y no para el nivel animado. Esto es una recompensa, es decir, el trabajo y el dolor que sienten es la recompensa real que el Creador les da. No debemos pensar que este es el trabajo que viene por sí mismo cuando una persona se esfuerza. Más bien, es una recompensa que el Creador los llame a la obra del Creador, mientras que a otros Él no les llama. Por lo tanto, junto con el dolor y el sufrimiento que sienten, deben ser felices de que el Creador quiere conectarse con ellos. Según lo anterior, debemos interpretar, de acuerdo con la aflicción, así es la recompensa. Es decir, ¿en qué medida uno debe apreciar al Creador que le recompensa? La respuesta es que de acuerdo con el dolor y el trabajo que puede sentir al estar lejos del Creador, esta es la medida de la recompensa. Esto significa que cuando queremos saber cuánto vale la recompensa, uno debe evaluar cuánto sufrimiento y pesar había tenido por estar lejos de la obra del Creador. Este es el valor de la recompensa. En otras palabras, es imposible apreciar la carencia de espiritualidad antes de que uno sienta la importancia de la espiritualidad. En la medida de la importancia de la espiritualidad, en esa medida, una persona puede sentir la necesidad de ella. De ello se deduce que la sensación de carencia ya es una recompensa. Por lo tanto, debemos interpretar las palabras de Ben Jeje, quien dice, según el dolor, cuando una persona se arrepiente de estar lejos del Creador, no proviene de la persona, pero el Creador le dio este sentimiento y no la persona por sí mismo. Esto significa que en la medida que el Creador le ilumina la importancia de la espiritualidad, hasta ese grado se llama estar lejos de la espiritualidad.
Por esta razón, no debemos decir que lo que una persona viene a purificar es el trabajo que proviene de una persona. Más bien, el Creador le dio un pensamiento y un deseo de venir a purificar. Se deduce que esto no viene del trabajo del hombre, que podemos decir que la Kedushá que el Creador les ha dado, Kedushá desde arriba, la persona también lo ayudó. Más bien, no hay nadie más que tú, como en las palabras del Zohar, el Creador no necesita ninguna Kedushá de ellos, o sea, de los inferiores, sino que Él lo hace todo. De esta manera, debemos interpretar las palabras de nuestros sabios acerca del versículo, y ahora déjame en paz. Rashi interpretó que todavía no oímos que Moshe oró por ellos y dice, y ahora déjame en paz. Sin embargo, aquí él abrió para él una apertura y le notificó que el asunto depende de él, que si oraba por ellos, él no los destruiría. Debemos interpretar las palabras de nuestros sabios, quienes dijeron, aquí él abrió para él una apertura y le notificó que el asunto depende de él, que si oraba por ellos, él no los destruiría. Significa que el Creador lo notificó, o sea, que él le dio el deseo de orar por Israel para que él les perdonara el pecado del becerro. De ello se deduce que el hecho de que el Creador le haya dicho que orar significa que le dio la fuerza para orar. Es decir, a menos que el Creador dé la fuerza para orar, una persona no puede orar. Por lo tanto, se deduce que el hecho de que una persona ore al Creador para que perdone sus pecados, que también proviene del Creador, porque el Creador le da la fuerza y el deseo de orar. De ello se deduce que el Creador lo hace todo. En otras palabras, aun cuando una persona ora al Creador para que perdone sus pecados, también insinuó acerca de esto, no hay nadie tan santo como el Señor, y aquí no hay nadie más que tú, para tener el poder de Kedushá. Más bien, todo viene del Creador. Sin embargo, no debemos olvidar que aunque decimos todo viene del Creador, una persona debe decir, si no soy para mí, ¿quién es para mí? Más bien, todo depende de los actos de las personas. Aunque esto está en contradicción con lo anterior, debemos creerlo. Así es, como dice Maimónides. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que se dice en Shabbat, en la canción. Cualquiera que santifique el séptimo correctamente, cualquiera que observe el Shabbat de acuerdo con la ley, para no profanarlo, su recompensa es grande de acuerdo con su trabajo. Esto es difícil de entender. ¿Cuál es la novedad al decir su recompensa es grande según su obra? Este es un asunto sencillo. Es costumbre que uno es pagado de acuerdo con el valor de su trabajo. Entonces, ¿qué nos está diciendo al decir su recompensa es grande de acuerdo a su trabajo? Puede ser de otra manera. Si hubiera dicho que quien observa la Torah y Mitzvot, a pesar de que transgrese un poco, recibe una gran recompensa. Si esto fuera así, entonces habría una novedad que escuchar. Pero si no recibe recompensa más de lo que trabaja, esto es natural y por lo tanto está en corporeidad. Sin embargo, la novedad es que cuando Shabbat viene, cuando una persona es recompensada con la calidad del Shabbat, siente la verdad que la obra misma es la recompensa que el Creador da a una persona, lo que significa que da a una persona un pensamiento y deseo de observar la Torah y Mitzvot y venir a purificarse a sí mismo. Como está escrito, el que viene a purificar.
La pregunta es, ¿por qué vino a purificar ahora, en este momento y no antes? Cuando una persona recibe asistencia desde arriba, la persona viene a purificar y no antes. De ello se deduce que el significado de su recompensa es grande según su trabajo. Es que el hecho de que una persona trabaje y labore en la Torah de Mitzvot es su recompensa. Resulta que si trabaja mucho, esa es la recompensa que el Creador le ha dado. Es decir, dio un pensamiento y un deseo de hacer la santa obra. Por lo tanto, esto no es como es en la corporalidad, donde en la medida en que una persona trabaja, cualquier trabajador recibe un salario, lo que significa una recompensa a cambio de su trabajo. Más bien aquí, la innovación es que la recompensa es el trabajo. En consecuencia, el significado de su recompensa es grande. ¿Cuánto es la recompensa? No importa que le dé más recompensa o menos recompensa. Esto se puede decir cuando una persona trabaja con el fin de recibir recompensa a cambio de su trabajo, donde está el asunto de los excedentes y déficits. Pero si la recompensa es la obra en sí, no hay problema en ser recompensado por el trabajo. Por lo tanto, para dar a entender esto, dice, su recompensa es grande, específicamente de acuerdo a su obra, ya que solo la obra es la recompensa. Con esto debemos interpretar lo que está escrito. No añadirás a lo que te mando, ni le quitaréis, para guardar los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. En el trabajo debemos interpretar lo que dice. Entendemos tampoco te lo quitarás. Pero ¿por qué está prohibido añadir? En la obra debemos interpretar que si una persona quiere recibir más, su camino puede ser añadiendo más Torah y Mitzvot. Pero más bien, no añadas y no te quites, ya que la recompensa es la obra misma que el Creador da a una persona, un lugar para servir al Rey, y ese poder es la recompensa. Por lo tanto, está la insinuación, no agregues y no te quites, lo que significa que es imposible añadir más, recibir más recompensa, porque es precisa, lo que significa que la obra y la recompensa son como dos gotas en un estanque. Esto es particularmente en el trabajo, es decir, cuando una persona quiere trabajar en el camino de la verdad, que es el trabajo para otorgar, aunque el significado literal se refiere a las mitzvot prácticas, que en la práctica significa que no se debe añadir o quitar, sino en términos de la intención. Es decir, cuando una persona trabaja para otorgar, también está la cuestión de no añadir. En otras palabras, es imposible añadir a la recompensa más de lo que trabaja, ya que lo que quiere recibir más de la obra es que quiere una recompensa, lo que significa que además de la obra se le dará una recompensa. De ello se deduce que está trabajando en lo lishma, pero como se dijo anteriormente, la recompensa y el trabajo son iguales. Y es imposible recibir más recompensa sino solo de acuerdo con el trabajo. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que el Zohar explica sobre el versículo: no hay roca como nuestro Dios. Significa que el Creador forma una forma dentro de una forma, es decir, una forma de lugar dentro de la forma de su madre. ¿Qué es una forma dentro de una forma?
en la obra es que una persona se santifica a sí misma, lo que significa que quiere trabajar para otorgar. Esta Kedushá no proviene del hombre, porque lo que el hombre ayuda al Creador de alguna manera, para el Creador le imparta la Kedushá. Como está escrito, el que viene a purificar es ayudado. Más bien el Creador hace todo, porque solo Él lo hace, está haciendo y hará todas las acciones. Este es el significado de lo que está escrito. Forma una forma dentro de una forma, lo que significa la forma del Ubar dentro de la forma de su madre. Esto significa que la forma de la madre es la base y con esta forma nace el hombre. Esto se llama la forma de su madre. Después, cuando una persona comienza la obra y quiere caminar por el camino del otorgamiento, comienza con el primer grado de Kedushá. Se sabe que hay 3 discernimientos llamados 1, Ibur, 2, Yenika y 3, Mojin. El primer comienzo, cuando una persona entra en la Kedushá, es el Ubar. Este es el significado del Creador formando una forma de otorgamiento dentro de la forma anterior, que es la madre, que se llama vasijas de recepción. En las vasijas de recepción el hombre nace. Después el hombre pasa a la Kedushá, que es que todas las acciones son por el bien del Creador. Entonces, ¿quién le dio las vasijas del otorgamiento? Es como aprendemos que la viut, el grosor de Keter, se llama aviut de Shoresh y se llama aviut del Ubar. El Shoresh o raíz es el creador cuyo deseo es hacer el bien a sus creaciones. Cuando una persona recibe la primera cualidad de Kedushá, recibe vasijas de otorgamiento, lo que significa que puede aspirar a otorgar en las vasijas de otorgamiento. Esto se llama que el Creador forma una forma, es decir, la forma del otorgamiento, la que le da el poder de ser capaz de otorgar dentro de la forma de su madre, que es el estado anterior. Antes de llegar a conectarse con la Kedushá, el estado anterior se llama madre y el siguiente estado se llama Ibur. Después del Ubar a nacimiento, hasta que el recién nacido crece y a través de correcciones se convierte en Gadol, grande o adulto, considerado como haber sido recompensado con Mojin de Kedushá. Debemos interpretar Ubar a partir de la palabra over, pasando, que es el primer estado cuando pasa de usar las vasijas de recepción en el grado de Kedushá, donde utiliza solo kelim que pueden aspirar a otorgar. De lo contrario, los kelim no se utilizan. De ello se deduce que Ibur es el más importante. Como la corporalidad, cuando una mujer concibe, ella está segura de que también dará luz. Por lo tanto, toda la preocupación es que la mujer conciba. Después, la mujer generalmente se da a luz también. Sin embargo, a veces hay excepciones y la mujer tiene un aborto espontáneo debido a cierta corrupción. De mismo modo, en el trabajo, lo que nos resulta más difícil es entrar en el Ubar, lo que significa que el deseo de recibir recibirá en su interior un deseo diferente llamado deseo de otorgar. Cuando una persona es recompensada con el estado de Ubar, lo que significa que dentro del deseo de recibir entra el deseo de otorgar, eso se considera que el Creador forma una forma dentro de una forma. Debemos entender esta maravilla de formar una forma dentro de una forma. Según lo que interpretamos, esto es una gran novedad, un verdadero milagro, ya que está en contra de la naturaleza, porque solo el Creador puede cambiar la naturaleza y está fuera de las manos del hombre. Esta es la novedad, que el Creador forma la forma de otorgamiento dentro de la forma de la madre,
que es la forma de recepción. Esto se llama Kedushá, que el Creador da. Se dice, no hay nadie tan santo como el Señor, porque no hay nadie más que tú, ya que no hay nadie en el mundo que pueda cambiar la naturaleza y hacer dentro del Kli, que viene una persona por naturaleza, el deseo de recibir, que más tarde tendrá una naturaleza diferente, llamada deseo de otorgar. Esta es toda la innovación de formar una forma dentro de una forma. Ahora debemos interpretar el significado de la proximidad de si una mujer insemina da a luz a un niño varón. Rabbi Yehuda comenzó con lo que está escrito, no hay nadie tan santo como el Señor, porque no hay nadie más que tú. Es sabido que la siembra es como, por ejemplo, tomar trigo o cebada y así sucesivamente y colocarlos en el suelo hasta que decaen. Después el grano que necesitamos sale de ello. En el trabajo, una mujer es considerada lo que trabaja, lo que debe dar a luz. Por esta razón, si la mujer, que es una hembra, es decir, un recipiente de recepción, si se siembra la caridad de una mujer, que significa una mujer, que es la voluntad de recibir, en el suelo para decaer, esto más tarde producirá un macho. En otras palabras, si una persona siembra su hembra en el suelo, es decir, los vasos de recepción, producirá vasijas de otorgamiento llamadas macho. Y si el hombre insemina primero, lo que significa que quiere que los vasos de concesión en él se desintegren en la tierra, lo que significa que cuando se involucra en la Torah y Mitzvot, su intención es que al otorgar y participar en la Torah y Mitzvot, su objetivo es que los actos de otorgamiento vengan a la tierra y se pudran. Entonces ella entrega a una mujer, es decir, su voluntad de recibir crece. Ese es el significado de dar a luz una hembra. En otras palabras, los actos de otorgamiento le traerán el beneficio llamado mujer.